Hola, te damos la bienvenida a Cósmica y Sagrada. Dos formas diferentes de ver el mundo. Érase una viejecita sin nadita que comer, sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevo, pan y pez. Caldo, chocolate, leche, vino, té y café. Y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber. La pobre viejecita Rafael Pombo. Bueno, bienvenidos a todos hoy a un nuevo episodio de Cósmica y Sagrada. Hoy vamos a hablar de el complejo de víctima y por eso Julián ha traído a colación este poema de Rafael Pombo, que bueno, creo que está muy ligado con este tema. Entonces, en primer lugar, ¿qué sería una persona que se cree que se siente víctima todo el tiempo, ¿no? Es una persona que se siente siempre perjudicada ante las acciones de los demás, incluso cuando esa persona ha tenido que ver en la situación o en el conflicto. Lo más característico de estas personas es que tienden a endilgar la responsabilidad de toda la situación a los demás, aunque en algunas situaciones este complejo tiende a ser de manera inconsciente, como un comportamiento muy aprendido, algunas veces las personas ya lo llevan al campo consciente, porque saben que les funciona actuar de esta forma, o en algunos casos no saben cómo salir de la situación. El propósito de hacerlo es sacar un provecho de la situación, ¿no? Y aquí vamos al punto de que de alguna manera, lo utilizan para manipular las situaciones y en muchos casos a las personas. No son conscientes en muchos casos, y es que yo creo que esto se debe más que todo porque hemos vivido en una cultura de siempre atribuir la responsabilidad de todo a los demás o a un Dios, ¿no? Porque creo que en principio es que Dios tiene la culpa de todo, Dios todo me lo va que a pasa, castigar. Dios me va a castigar. eh, y, y nos gusta, porque pierdes tú, eh, pierdes tú como ese poder sobre ti. Nos gusta por eso, porque no queremos asumir que en realidad nosotros también tenemos mucho que ver en esas situaciones, ¿no? O que tenemos que ver en los problemas que también se acarrean y buscamos siempre eh, culpar a los demás de todo lo que nos ocurre. Y eso es lo más terrible porque estamos perdiendo el poder de nuestra propia vida cuando siempre culpamos a los demás y a las situaciones de lo que nos ocurre en nuestra vida, ¿no? Dependemos siempre de el azar, dependemos de los demás, dependemos de todo y esto es realmente aterrador. A mí la verdad, en este momento, ahora que lo pienso, porque yo viví en muchas circunstancias en esta situación en la que culpaba a los demás de todo lo que me ocurría y ahora que no vivo de esa forma, porque siempre trato de analizar la situación y en qué momento me estoy haciendo otra vez la víctima, porque esto no es una cosa de solamente una persona o de ciertas personas. Normalmente el ser humano actúa de esta forma, ¿no? Entonces es como mirar en qué momento lo he hecho o si tiendo a hacerlo y antes de volver a actuar de esa manera, tomar también conciencia de ello y responsabilizar. Una de las características, hay ciertas características que identifican a las personas que tienen un complejo de víctima y es que, y claro, al responsabilizar a los demás, no tienen que tomar acción sobre su vida, ¿sí? Porque yo responsabilizo al resto de todo, sigo con mi vida normal, llamar la atención, esa es súper importante. También el tema de quejarse todo el tiempo. Son personas que les encanta quejarse y no quieren soluciones a sus problemas, porque claro, si tienen soluciones a sus problemas, eso les impide volver a quejarse y volver a caer en esa sensación de víctima, ¿no? Y otro de las características es el rencor. No, pues un temazo porque tiene que ver con lo que vamos a hablar próximamente y tiene mucho que ver como con lo que hemos ya hablado, ¿no? Y quise empezar con este cuento fantástico de Rafael Pombo porque Rafael Pombo pues siempre fue uno de mis grandes escritores favoritos y a mí siempre se me quedó
la mente que hay alguien en la familia a quien yo molesto mucho con, con este cuento porque es que esa persona es literalmente la pobre viejecita y yo siempre le bromeo. Y creo que este cuento fue como el primer paso de darme cuenta de ese comportamiento de víctima con el que nosotros crecemos. O sea, yo no creo, no, o sea, yo nunca tuve esa idea que siempre ha rondado por ahí de que el hombre es malo por naturaleza o que el hombre es sexual por naturaleza o que el hombre tiene como una naturaleza de, Malvada, sí, de ser malvada, de ser como yo. un lobo para el hombre, como decía Thomas Hobbes. Exacto, exacto. Yo nunca tuve sobre que el ser humano fuera malo. Sí hubo un momento donde yo tenía como esta pelea con la humanidad de por qué nos comportamos de esta forma, pero bueno, eso no tiene que ver con esta conversación, sino digamos que ese fue como, ese cuento siempre se me quedó ahí y siempre yo como que realmente esto no es normal, ¿no? Como que, parce, lo tengo todo y entonces vivo como en este constante sufrimiento de es que me hace falta. Y lo tiene todo, ¿sí? Entonces yo como que no entendía esa incongruencia. Y entonces para mí el modo víctima es un estado mental aprendido, ¿sí? Y lastimosamente lo aprendemos en nuestra primera edad y lo seguimos reproduciendo en la adolescencia y bueno, ya en nuestra adultez se ve mucho más marcado. Y es que estamos como víctimas, o sea, como que el mundo sucede y nosotros estamos ahí sufriendo o viendo a ver o si Dios quiere algo bueno para mí. Sí, crecemos con eso porque precisamente esta religión que es muy famosa y el, el, el 90% de los creyentes a nivel mundial, pues es esta, la que se ha encargado también de enseñarnos como, no, el sufrimiento y todo eso. Entonces crecemos con esas semillas de soy víctima de todo. Entonces las acciones de otras personas o de las circunstancias que estoy viviendo me suceden y yo no puedo hacer nada y entonces me atacan y es que me habló feo y pobrecita yo o es que se me cayó la casa y entonces soy la sufrida, ¿me explico? Es un comportamiento aprendido, de hecho recuerdo mucho cuando se cayó la casa donde vivíamos y tú como, no, Willy, se cayó la casa y yo como, fui a ver, vi todas mis cositas allá debajo de la tierra y yo como, bueno, ya animó, ya qué más le vamos a hacer, pues seguir adelante. O sea, yo siempre tuve esta pelea muy interna porque siempre fui como muy consciente de este estado, pero al mismo tiempo, como era tan aprendido, incluso logré, ya cuando yo tomé conciencia de esto, pues me di cuenta de esas acciones y esas características que mencionaste. Entonces, constantemente nos identificamos con el exterior. La vida nos sucede, la vida pasa por nosotros y este es un estado del ego, ¿sí? Donde nos sentimos superiores o inferiores. Entonces, en este caso somos inferiores y no podemos hacer nada. Y entonces, eh, todo lo que pasa a nuestro alrededor o todas las personas quieren hacernos algún tipo de daño. Entonces, algo me salió mal, no, eso es que no soy el favorito de Dios y entonces es que siempre me va mal y es que todo siempre me sale mal. Entonces, ese es un estado del ego. Un estado de víctima es un estado del ego donde tú tienes esa idea de que todo te quiere hacer daño, todo te quiere ver mal, todo, tú eres pobrecito, tú eres doy lástima. Entonces, este estado de vida viene acompañado de patrones de pensamiento, pues, donde tú vives en este estado donde la suerte no es para mí, la suerte es para otro. Y es que me encanta hablar de estas frases porque son frases que, o sea, todos usamos siempre, como que las escuchas de todo el mundo y uno como que están ahí en mi cara y bueno, por eso queremos compartirlas, que todos las vivimos en algún momento y solamente cuando tomamos conciencia de que esto no nos pertenece, empezamos a deshacernos de ello. Más como elementos de pronto de frases, es que soy pobre, o es que estoy destinada a sufrir,
o es que es el karma, porque también la gente entonces ahora todo le atribuye al karma y el karma no tiene nada que ver con esto, porque el karma es simplemente acción o aceptación o enseñanza, aprendizaje también, pero no tiene nada que ver con esto de estoy destinada a que esto me pase, no. La mayoría de las cosas que nosotros hacemos es, o sea, la mayoría de la realidad que nosotros vivimos es causa de nosotros. Entonces, Pero no claro, estamos... es que ese estoy destinada a eso Sí, le quita tomar acción a la persona. exacto, exacto. O sea, le quita tomar realmente las riendas de su vida, porque estoy destinada a esto, eso quiere decir que no hay manera de salir de ello. Ujú. Entonces, y eso no es verdad. No Real, o sea, tienes manera de salir de ello y de salir de esa exacto, situación. exacto. Es como lo que hablamos el episodio anterior sobre la frase, ¿a qué le estás llamando destino? No te has hecho consciente de tu vida, no te has hecho responsable de tu vida. Entonces, frases también como, no, es que no soy el favorito de Dios, o es que todo es trabajo duro, o, o palabras como me tocó vivir esto, me tocó tener esto, o es que esta persona me hizo esto y lo otro, y entonces esa es una mala persona porque se comportó de esta forma, o es un grosero, o es un altanero, o sí, esas son frases de persona que vive en un estado de víctima, Le donde estás poniendo un todo... drama a esto que digo yo, wow, o sea, es que más o menos también es que así actúan las personas. Claro, y es que lo exagero y le pongo el drama porque es que así era yo, o sea, y así hay muchas personas que yo ahora las veo y yo digo, ¿será que es que esta persona no se hace consciente de esos patrones de pensamiento? O sea, es que me da ahora mucha risa ver a las personas en eso, y lo digo porque yo digo, yo era así, parce, y tienen el poder en sus manos y siguen eligiendo vivir de esa forma, o sea, muy, muy heavy, o lo que tú decías, ¿no? La constante queja, tienes todo y como que no, es que siempre me va mal y entonces por una situación en que diste el poder de tu estado de ánimo a una situación que X no podemos controlar, porque aquí también tiene que ver con soltar el control, que tanto estamos permitiendo nosotros soltar el control de permitir que todo sea como tiene que ser y ya. Entonces, para mí es eso, o sea, es un estado mental que nosotros podemos elegir transformar. Y bueno, no me gusta hablar tanto de la zona de confort porque para mí sí existe la zona cómoda, para mí sí existe eso de puedo yo crear mi zona cómoda y me gusta estar a mí en esa zona cómoda, entonces yo digo más, es como darnos una sacudida, ¿no? O sea, como cuando tú lavas tu ropa porque ya está muy sucia, entonces es darte cuenta de ya tengo mi ropa sucia y yo asumo la responsabilidad de esto, pero si la gente no quiere, a la gente le parece muy chill culpar a los otros, muy... Y bueno, está perfecto, son sus elecciones, pero al fin y al cabo todo depende de la elección que uno haga. De acuerdo, es que vivir de esa forma, pues es soltar el poder que tú tienes sobre tu vida, ¿no? Y también esto tiene mucho que ver, ahora lo voy a mencionar brevemente porque es tema de nuestro próximo capítulo, que es el tema de la manipulación. Y es que a veces utilizamos ser víctimas para manipular. Utilizamos esta situación, ya sabemos que si nos hacemos las víctimas podemos manipular a otra persona o podemos manipular la situación. Mm, Y, y eso es algo que yo quiero decir algo porque creo que todos lo hemos vivido, todos hemos utilizado la situación de víctima para manipular a alguien o a algo. Es para darnos cuenta de en qué momento lo estamos haciendo, en qué momento debemos parar. No es bueno sentirnos así porque realmente luego se siente uno culpable por la situación, porque al fin de cuentas, hacerse la víctima te hace sentir culpable posteriormente. Entonces es como, realmente yo quiero seguir viviendo de esta forma, realmente quiero seguir dejando que mi vida sea llevada por los demás, quiero seguir dejando que las personas tomen el poder de mi situación, de mi vida, o quiero yo tomar las riendas y lograr lo que deseo, ¿no? Porque es empezar a salir de esa zona y empezar a crear otras semillas en nuestras vidas.
Y eso tiene todo que ver con lo que tú dijiste, el tema de las creencias, porque eso es algo que está muy arraigado en nuestra cabeza, en nuestra mente, y es importante saber o hacer conscientes estas situaciones. Pues sí, hay algo que yo quiero recalcar y es que aquí no se trata de que no sintamos nuestras emociones, claramente. Es muy importante sentir nuestras emociones, revisar qué estamos pensando, porque si tú pues te crees que eres una víctima de todo, pues eso es lo que vas a manifestar diariamente en tu vida. Entonces todo siempre va a ir como entre comillas en tu contra. ¿Por qué? Porque tú estás en esa posición de víctima, entonces tú crees que eres la víctima. Entonces todo está en tu contra, ¿sí? Ahora, cuando tú empiezas a salir de eso, te empiezas a dar cuenta de que no es que nosotros nos limitemos a sentir o que veamos como que, ah, no, ya todo es del exterior y entonces me vale madres. O sea, sí, obviamente hay un punto donde todo nos vale madres, pero no en el sentido de que le hago daño al otro o lo manipulo al otro y entonces ya me vale madres el resto, ¿no? Porque es una contradicción para mí, ¿no? Habrá personas que pues se les da fácil y está bien, está perfecto. Pero siempre a mí se me queda esta frase de Shakyamuni que dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una lección. Entonces, tú tienes una situación que tú sabes que te causó dolor, pero seguir sufriendo por esa situación. Entonces, ese es el rencor. ¿Sí? Donde tú todos los días estás recordando una y otra vez, es que este me hizo, me dijo, me no sé qué, entonces por eso yo sufro todos los días. O sea, esa es una lección. No, está bien, tú te sentiste mal en ese momento, lo sabes, pusiste un límite hasta ahí y ya, eliges no seguir sufriendo. Entonces, ¿cuál es el límite que pusiste ahí? Por eso hablamos primero de los límites antes de llegar a esto, porque cuando tú pones un límite a esta persona no voy a volver a hablar, la acepto, la respeto tal cual como es, son sus elecciones, es su forma de ser, es su comportamiento, pero eso no significa que yo tenga que seguir aceptando que esta persona haga parte de mi vida. ¿Me explico? Entonces, el sufrimiento es una elección y que en el estado de vida constantemente eligiendo sufrir, vivir en ese estado de sufrimiento. Entonces, una de las cosas y de las herramientas y de los consejos que yo les puedo dar para que empiecen a tomar conciencia de cuán poderosos son ustedes en sus propias vidas es, primero, empezar a salir del estado de víctima, dejando de quejarnos. O sea, escúchate a ti mismo, a ti misma, a ti misma, todos los días, cuánto te estás quejando por todo lo que va sucediendo en el día, ¿sí? Porque ahí es cuando tú te empiezas a dar cuenta, ah, si yo me estoy quejando tanto de todo lo que sucede en mi vida, entonces, hombre, estoy yo siendo una víctima de todo. Y cómo yo me empecé a ser responsable de mis emociones. Y es, lo que yo siento y pienso hacia los demás es mi problema, pero lo que sienten y piensan los demás sobre mí no es mi problema, lo tienen que resolver ellos. Yo no puedo cambiar como los demás quieran, al igual que yo no puedo cambiar a los demás como yo quiera. Entonces, si a mí me molesta el comportamiento, la actitud o cierta circunstancia de alguien o de algo, es mi responsabilidad y yo tengo que atenderlo. Nadie es responsable ni culpable de mis emociones o de mi forma de pensar. Entonces, con esos dos ejemplos, con esas dos herramientas, fue que yo empecé a salir de este estado, ¿sí? Y lo peor es que uno siempre vuelve y cae porque te enfrentas siempre como a situaciones y experiencias diferentes, entonces lo importante es cuánto estás durando en ese estado, ¿no? No es que no lo sintamos, sino que ser consciente de cuánto estoy durando yo en ese estado. Así que esa es como mi recomendación de hoy. Ya pues para que ustedes puedan en su casa como empezar a hacer un checklist de, uy, sí, yo me estoy comportando y no está mal, o sea, fuimos educados de esa forma, entonces no es que esté mal, sino date cuenta de tu poder, eres una persona superpoderosa y puedes cumplir tus sueños, pero eso depende de ti. No de tus circunstancias, que si me dieron estudio, que si mis papás me trataron bien o mal, sí, ya fue lo mejor que pudieron haber dado. Entonces, eh, ese ha Y ahora sido tú eres responsable de ti. Exacto. exacto, O sea, ya eres una tus padres persona te adulta. dieron lo que pudieron, que era lo que sabían, porque en realidad en ese Ujú, momento era la manera en la que eh,
era todo lo que podían dar, pero tú ya no tienes por qué vivir más en esa situación o no Ujú, tienes por qué perpetuar algo que ya no hace parte de tu vida, tú ya no lo ves de esa forma y con todas estas ujú. herramientas, pues es para que uno pueda ir dándose cuenta de que tiene ahí que hacer una revolución Sí. interna, ¿no? Sí, y no solo con los padres, sino con todo el mundo. Que si alguien te encontraste con alguien, te empezó a gritar y a tratar mal, pues uno siempre reacciona, ¿no? Ah, ¿este por qué viene a tratarme así? No, o sea, es lo mejor que él puede dar, de seguro él también está sufriendo, pero pues para eso primero tenemos que limpiarnos nosotros, ¿no? Y por eso hacernos conscientes de este estado es fantástico para trabajar también nuestras creencias. Entonces, ya creo que eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos, por estar aquí, por apoyarnos en este proyecto tan maravilloso. Nada, nos dejan sus opiniones o sus preguntas en los posts de nuestro Instagram y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.